Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy voy a hablar de un filósofo francés muy conocido. Antes de comenzar quiero decir que si te gusta este tipo de contenido, le des me gusta al video, te suscribas y lo compartas porque me ayudaría muchísimo. Bien, ahora sí, comenzando con el video. Pascal nació el 19 de junio de 1623 en París. Además de ser un filósofo, también fue un físico, teólogo católico y matemático. De ahí que muchos tal vez los conozcan por el famoso principio o teorema de Pascal. En matemática es muy conocido Pascal. Pascal atacó al género humano ya que consideró que éste, ebrio de una soberbia sin límites, se había autoproclamado amo y señor del mundo, y se impuso la tarea de derribarlo de un trono que no le pertenecía. Su filosofía entonces busca recordar al hombre cuál es su medida, y por lo tanto le enseñó su miseria, pero también le mostró su grandeza, que es el pensamiento. Desde joven se observaba que Pascal era una persona muy inteligente, a tal punto que conocía a Descartes, el gran filósofo, y con 14 años se atrevió a criticar al recién publicado Discurso del Método. Es el famoso libro de Descartes, uno de los más famosos tal vez. De ahí, de ese libro mismo, surge la famosa frase de Descartes de pienso, luego existo. Bueno, Pascal con 14 años lo criticó. Y luego, cuando tenía 16 años, escribió su Tratado sobre las cónicas. Y poco después expuso su teorema del hexágono místico o pascaliano. De ahí que años después ideara y construyera una máquina aritmética, una calculadora, a la que bautizó con el nombre de la Pascalina. O sea, fíjense que hasta este momento está relacionado puramente con lo que es la matemática, la física. ¿Por qué? Porque también la ley de Pascal, fue decisiva para el desarrollo de la prensa hidráulica. Entonces, como dije, Pascal en sus inicios se dedicaba plenamente a lo que era la física y las matemáticas. Pero muchos años después, por una enfermedad que parecía, se quedó mucho tiempo en cama y muchos de quienes los visitaban eran religiosos pertenecientes al jansenismo. Acá hago un paréntesis para explicar que el jansenismo fue un movimiento religioso dentro del catolicismo, más o menos en los siglos XV, XVI y XVIII, basados en las ideas de Cornelio Jansenio, que defendía que el ser humano está corrompido por el pecado original y no es libre, dependiendo totalmente de la gracia divina para obrar bien. Entonces, el jansenismo determinó la forma que tenía Pascal de entender al hombre, ya que, como dije, esta doctrina adoptó su concepción dramática del pecado original, es decir, la idea de que la naturaleza del hombre está corrompida desde un principio, y, en consecuencia, la gracia divina le es indispensable como única posibilidad de salvación. Para Pascal no hay más de 3 tipos de personas. Una, las que sirven a Dios habiéndole hallado. Las otras, las que se empeñan en buscarlo sin haberlo hallado. Y las últimas son las que viven sin buscarle y sin haberle hallado. Las primeras, según él, son personas razonables y felices. Y las últimas son locas y desdichadas. Las que se hallan en el punto intermedio son desdichadas y razonables, según él. Los pensamientos se dirigen sobre todo al tercer tipo de personas. O sea, ese conjunto de relatos que empezó a hacer, de libros, si se quiere, así, porque no era un libro como tal, era una especie de cartas que le escribía, bajo el nombre de los pensamientos. Bueno, se dirigen sobre todo al tercer tipo de personas, es decir, aquellas que viven embriagadas por las cosas del mundo y se olvidan de preguntarse por Dios. Pascal critica duramente su indiferencia y se propone despertarlas. Pascal decía que el ser humano vive huyendo de sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de lo que él llama la diversión. Pero
no se refiere solamente al entretenimiento, quiero que quede claro, sino a cualquier cosa que nos distraiga, ya sea el trabajo, las obligaciones, el ruido constante, en fin. Según Pascal, el hombre prefiere llenarse de actividades antes que enfrentarse a una verdad incómoda. Que su vida, por ejemplo, es limitada, que la muerte es inevitable. Esa es la verdad incómoda para Pascal. Y que la vida es limitada, que la muerte es inevitable y que no sabe realmente cuál es el sentido de su existencia. Entonces lo que hace el ser humano es escapar de esa verdad incómoda y llenar ese vacío a través de actividades, en vez de enfrentarse a eso. Por eso Pascal dice algo fuerte, que es que los hombres, al no haber podido evitar la muerte, la miseria y la ignorancia, decidieron no pensar en ello. Ahora bien, en este punto Pascal también hace una crítica muy importante a la razón. A diferencia de René Descartes, que confiaba plenamente en la razón como herramienta para alcanzar lo que es la verdad, Pascal pone límites. Para él, la razón no es suficiente. De hecho, considera que la realidad es demasiado compleja como para ser comprendida únicamente a través de ella. Y no solo eso, sino que además dice que muchas veces ni siquiera pensamos de manera racional. Estamos dominados por la imaginación. Nuestra forma de ver el mundo no depende tanto de la razón, sino de costumbres, emociones y percepciones que muchas veces nos engañan. Pascal da un ejemplo bastante claro acá, que dice que imagina que estás parado sobre una tabla completamente segura, pero debajo hay un precipicio. Aunque sepas que no te va a pasar nada, vas a sentir miedo igual. Ahí se ve claramente cómo la razón dice una cosa, pero la imaginación impone otra. Ese es un ejemplo bastante claro para que se entienda lo que él dice. Y en la mayoría de los casos es la imaginación la que gana por encima de la razón. En este sentido, incluso pensadores posteriores, como por ejemplo lo fue David Hume, van a coincidir con afirmando que la razón termina siendo esclava de nuestras pasiones. Pero acá hay una pregunta bastante interesante. Si la razón tiene tantos límites, ¿cómo podemos conocer la verdad? Bien, acá aparece una de las ideas más importantes de Pascal. Él dice que existen dos formas de conocer. Una es la razón y la otra es el corazón. La razón funciona a través de demostraciones, de argumentos, de pruebas. Es útil, pero también es limitada. En cambio, el corazón nos demuestra, intuye. Hay cosas que simplemente sabemos, que sentimos como verdaderas sin necesidad de probarlas, como el amor, por ejemplo. Nadie puede mostrar el amor de forma lógica, y sin embargo sabemos que el amor existe. De ahí surge una de sus famosas frases: el corazón tiene razones que la razón no comprende. Es muy interesante, va de vuelta. El corazón tiene razones que la razón no comprende. Y esto también se relaciona con su visión de Dios. Mientras que Descartes intenta demostrar racionalmente la existencia de Dios, Pascal toma otro camino. Para él, Dios no se muestra, se siente. No es el Dios de los filósofos, construido a través de argumentos, sino el Dios de la experiencia, el Dios que le da sentido a la vida del ser humano. Pero incluso, más allá de esto, Pascal introduce otra idea interesante, que es la del infinito. El ser humano sabe que el infinito existe. Lo utiliza, por ejemplo, en matemáticas, lo piensa, lo nombra, pero no puede comprenderlo. No puede definirlo completamente, el infinito. Entonces Pascal dice, si no podemos entender algo como el infinito, que forma parte del mundo, ¿cómo vamos a pretender entender a Dios? Esto marca un límite muy claro para la razón humana. Podemos saber que algo existe sin entender su naturaleza. Y acá volvemos a una de las ideas centrales de Pascal. El ser humano es un ser contradictorio. Por un lado es miserable, está perdido, confundido, dominado por sus pasiones, incapaz de encontrar por sí la voluntad o la felicidad. Pero por otro lado es grande, porque es consciente de esa miseria, porque puede pensar, porque puede hacerse preguntas, y eso lo diferencia de todo lo demás. Pascal incluso lo compara con un rey destronado,
como si el ser humano recordara de alguna manera que alguna vez estuvo en una mejor condición y ahora vive intentando recuperar algo que ya no tiene. Y es esa justamente la tragedia del hombre. Desea la verdad, pero no puede alcanzarla completamente. Busca la felicidad, pero nunca es plena. Siempre hay algo que falta. Y para Pascal, esa falta solo puede explicarse a través del pecado original. Una idea difícil, incluso irracional, pero que según él permite entender por qué somos como somos. Sin esa explicación, dice Pascal, el ser humano sería todavía más incomprensible. Y bien, para cerrar, Pascal deja una idea que es tan simple como profunda. Dice, el hombre está hecho para pensar. Ahí está su dignidad. Ahí está su valor. Pero también ahí está su problema. Porque pensar no siempre es cómodo. Pensar implica enfrentarse a uno mismo. Y en un mundo lleno de distracciones, tal vez lo más difícil no sea encontrar respuestas, sino animarse a hacer preguntas. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren ver más contenido así, no olviden de suscribirse y de compartir el video, que me ayuda muchísimo. Y bueno, nos encontraremos en el próximo podcast. Adiós.